Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Como ya hemos informado, en nuestra edición del domingo 7 de noviembre fueron arrestadas 2 personas en el Centro de Recreación Llantil. Un joven falsificó el código QR de su madre con su consentimiento, haciendo algunos ajustes en el mismo, pensando que podrían pasar desapercibidos. Pero al tratar de pasarlo por el escáner de seguridad en la entrada, el código falso de inmediato dio error, no así el de su madre, que era el único realizado correctamente. Inicialmente los dejaron pasar, debido a que tenían el mismo apellido, pero tomando nota del mismo debido al caso. Tiempo más tarde, se presentó en el lugar el equipo multidisciplinario a cargo del jefe de Departamento de Inspección, Ronnie Cornelis, y al hacer un control rápido detectaron lo que verdaderamente había ocurrido. Las 2 personas fueron detenidas como sospechosas de falsificación de documentos y a su vez fueron multadas por estar en un establecimiento de alto riesgo sin el código requerido para ello. La policía se encuentra en la búsqueda de la joven Suzette Pérez Martínez, de 17 años de edad, nacida en Colombia. El domingo pasado, Suzette se encontraba junto a su madre cuando se presentaron 2 personas en su casa con armas de fuego y bajo amenaza se llevaron a la joven a la fuerza, huyendo del lugar en un auto de color blanco. Su madre aún no ha logrado saber de ella ni de su paradero. La descripción de la joven es de altura 1,75 metros, postura normal, color de piel marrón claro, color de cabello marrón con rulos, color de ojos marrón. La policía suplica a todas las personas que puedan tener algún tipo de información llamar de inmediato al número de teléfono 917, al número anónimo 108 o al número del equipo encargado de la investigación 674-0074. Hasta el momento, una cantidad de 2.7 millones de florines han sido confiscados al grupo criminal que funcionaba entre Curazao, Holanda y San Martín. Según las investigaciones llevadas a cabo por el grupo especializado Temis, creado por los ministerios públicos de San Martín y Curazao, enfocados en la captura y desmantelamiento de esta organización que ha venido operando internacionalmente bajo el nombre de NLS. Un total de 8 personas han sido encontradas y arrestadas, junto a una gran cantidad de bienes, propiedades, artículos de lujo y dinero en efectivo que alcanzan la suma de 2.7 millones de florines confiscados entre Curazao, Holanda y Gran Bretaña. Se sospecha que la organización NLS es responsable de narcotráfico internacional, así como de llevar a cabo diferentes asesinatos cometidos entre el Reino Unido y Holanda, por lo que Temis sigue andando con las investigaciones para poner fin a esta organización criminal. Y ahora, nuestras noticias internacionales. El gobierno venezolano anunció el inicio de la vacunación contra COVID-19 a niños de 2 a 11 años. Desde el lunes, los menores recibirían la vacuna cubana Soberana 2 y en los próximos días se autorizaría también el uso de Abdala. Y estamos justamente viendo el proceso para empezar a vacunar a aquellos niños mayores de 2 años. Sobre todo hemos iniciado este plan quienes tienen debilidad inmunológica. Hay que proteger el sistema inmunológico de nuestros niños y nuestras niñas. La funcionaria agregó que también se utilizará una vacuna china sin precisar de cuál se tratará. Son más de 3.500.000 niños y niñas en la escuela de edad de 2 a 11 años y bueno, progresivamente en todo el territorio nacional vamos a cumplir esta jornada de vacunación. La AFP realizó un recorrido por puntos de vacunación en Caracas sin encontrar sitios donde se estuviese inmunizando a menores de 12 años, después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara el domingo que la vacunación en esa franja de edad empezaría el lunes. La Academia Nacional de Medicina expresó preocupación porque estas vacunas no han sido sometidas a pruebas independientes sobre su seguridad y eficacia, aunque respalda la decisión de usar las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac en adolescentes. El mandatario también aseguró el domingo que el 70% de la población venezolana ha sido vacunada. En contraste, la Organización Panamericana de la Salud calcula que solo 1/3 de los habitantes ha recibido 2 dosis. Al 70% de la población vacunada en Venezuela.